hablar de los algoritmos de búsqueda y un poco del Machine Learning. Vale, pues un algoritmo de búsqueda de soluciones, una técnica para resolver problemas cuya solución consiste en una serie de pasos que frecuentemente deben determinarse mediante la prueba sistemática de las alternativas. Esto es saber cómo tengo que buscar y dónde lo tengo que buscar. Lo que es buscar todas las combinaciones posibles en el mundo real no es una búsqueda válida, ¿vale? Como veremos luego. Y tenemos dos tipos de restricciones, disyuntivas y no disyuntivas. Las no disyuntivas es que en un problema compuesto por varias restricciones o variables, cumplir una o maximizar una no afecta a las demás. Podemos hacer una optimización local en cada una. Y en este tipo de problemas, si existe una solución óptima, la encontramos seguro. Y en las disyuntivas, que estas son las complicadas, aquí satisfacer una restricción puede estar perjudicando otras. Y en este tipo de problemas no hay un algoritmo conocido que nos asegure una solución óptima. Hay maneras de obtener soluciones buenas o subóptimas, aceptables, pero la óptima no es posible. Y se llaman como problemas NP completos, no polinómicos. Porque se puede calcular el tiempo con un polinomio, digamos, en orden x cuadrado, pero en estos no es posible. Vale, vamos a ver unos pocos de cada tipo. En las no disyuntivas tenemos las más clásicas, que a lo mejor algunas la conocéis, que es Dijkstra, Kruskal, ramificación y poda, y una un poquito más técnica que es a estrella, que esta la miraremos más en detenimiento. Y un problema típico de estas no disyuntivas es el camino más corto entre dos puntos, un problema muy clásico. ¿Cómo es Dijkstra? Vale, pues es un algoritmo en el que desde un nodo de un grafo simplemente buscas cuál es la distancia más corta a otro nodo o a todos. Entonces, por ejemplo, partiendo de la A, pues desarrollaríamos la arista 3 y 10, descubriríamos los nodos C y B, seguiríamos desarrollando la más cercana, que es la de distancia 3, y entonces haríamos distancia B al 4, 8 a la D y 2 a la E. Aquí, como se ha visto que la distancia acumulada de hacer 3 y 4 es más corta que la distancia previa, que era 10, pues se actualiza a 7. Entonces, por eso pone aquí que la distancia B es 7. Continuando este desarrollo, se saca la distancia más corta a cada nodo. Y este es el algoritmo que se usa, por ejemplo, en los GPS. Para el cálculo de rutas, usa Dijkstra. Otro también muy típico es Kruskal. Este se basa en encontrar el recubrimiento mínimo de un grafo. El recubrimiento es la manera de tener todos los nodos conectados con el menor coste posible, con la suma de las distancias mínimas posible. Este es muy sencillo, simplemente vas cogiendo la distancia menor siempre y la vas añadiendo. Empezaríamos por 10, por 12, por 14, por 16 y el 18 ya no, porque crearía un bucle. Hay que evitar añadir aristas que crearan bucles. Como aquí habría un ciclo, no se pone y se seguiría. La 22, la 24 tampoco, porque aquí crearía otro bucle, ¿vale? Esto sería un recinto cerrado, pues tampoco se pone. Y por último la 25. Y ya estaría el recubrimiento mínimo. Y este se usa, por ejemplo, para tender tendidos eléctricos para gastar la mínima cantidad posible de cable. Es un problema de optimización, de canalizaciones y cosas así. Y este también es muy típico, que se llama ramificación y poda, que en esencia es como buscar todas las soluciones posibles, pero cortando la búsqueda cuando ya llegues a un nodo en el que la solución que buscas es imposible. Este problema, por ejemplo, es típico. Tenemos un conjunto del 1 al 5, 5 números, y buscamos encontrar todas las sumas de este conjunto que den 10. Pues empezaría así. Por ejemplo, empiezo con el 1. Si no lo tomo, como máximo puedo sumar 14, llevo 0. Si no lo tomo, como máximo puedo sumar 12, llevo 0. Si no, tampoco tomo el 3, como máximo puedo sacar 9. Como el 9 ya es menor que 10, el 10 es imposible, se corta la poda. Uno que sí que lleva la solución buena, pues por ejemplo aquí. No tomo el 1. Vale, máximo puedo llegar a 14, llevo 0. Si tomo el 2, llevo 2, puedo seguir alcanzando el 14. Si tomo el 3, llevo 5, aún puedo alcanzar el 14. No tomo el 4, llevo 5 aún y como máximo ahora puedo alcanzar 10. Y no tomo el 5 y ya tengo el 10 que buscaba. Y así se encuentran los tres casos en que suma 10. Vale, este es el A estrella, que este es un poco más desarrollado, pero es muy interesante. En este tipo de algoritmos se busca que en una matriz de nodos se encuentre el camino más corto a un nodo destino
utilizando para ello lo que es la estimación. Hasta ahora simplemente nos fijábamos en el coste real en cada momento. Aquí se introduce el concepto de heurística. Una heurística es una estimación optimista, digamos. Por ejemplo, si yo estoy en este nodo, la heurística a este nodo destino serían 3 pasos. O sea, serían 4. 1, 2, 3 y 4. Porque en la heurística no se tienen en cuenta los obstáculos. Es como el camino ideal sin mirar nada más, cuánto tardaría en llegar al destino. Y simplemente se basa en eso, en combinar cuánto llevo y cuánto me quedará en el mejor de los casos. Y siempre desarrollo el camino por el más prometedor, por el que el coste total de lo que llevo a lo que espero será el menor. Entonces se desarrollaría así. En el primer paso, desde este nodo el coste estimado sería 40, que sería, vamos a suponer que cada paso son 10 puntos en vez de 1, ¿vale? Luego veremos por qué, en vez de contar de 1 se cuenta de 10 en 10. Entonces sería un paso, pues sería 10, más 30 estimados, porque sería 1, 2 y 3. Pues el mejor camino sería 40. Desde aquí llevaríamos 10 más 1, 2, 3, 4 y 5. 10 más 50, 60. La heurística se mide aquí, en este caso, en el que no permitimos diagonales utilizando lo que se llama distancia Manhattan, ¿vale? Distancia Manhattan es simplemente distancia en X más distancia en Y, que en este caso sería 4 en X más 1 en Y. Se llama Manhattan, como curiosidad, porque si habéis visto la isla de Manhattan, el plano de sus edificios es súper cuadriculado. Todas las calles son así como una cuadrícula. Entonces tú si quieres ir de un punto a otro, da igual la ruta que tomes, que al final el camino que vas a hacer es distancia en X más distancia en Y. Te da igual ir por este borde que hacer aquí una escalera, hacer cualquier otro camino. Al final el coste de ir en Manhattan por sus calles es distancia X más distancia Y. Y es una manera también muy ligera de medir una heurística y muy fiable en este caso. Vale, entonces tendríamos que los costes desde aquí serían 60 y desde aquí sería 40. Este sería el nodo más prometedor y sería el siguiente que se desarrolle. A partir de aquí tendríamos otra vez 60, porque ya llevaríamos 20, que serían 10, 20, y ahora la cota optimista, digamos, sería 40 más, que sería 10, 20, 30, 40. Aquí lo mismo y aquí como antes. Ahora todos son 60, todos serían nodos potenciales para seguir desde ahí. ¿Vale? Desde aquí saldrían nodos que ya tienen coste 80 estimado y todos tendrían 80. Pues seguiríamos desarrollando igual. Estos de las esquinas ya serían 100, ya nos estamos alejando, digamos, de la ruta óptima y esto seguiría en 80, ¿vale? Llevaríamos 40 reales más 40 estimados. Paso lo mismo, seguiremos en 80, aumenta el real y disminuye el estimado porque nos acercamos. De nuevo lo mismo, ahora sería 60-20, aquí 70-10 y aquí alcanzaríamos ya la solución. Y el coste sería 80, que si os fijáis, cualquier camino que te acerque al nodo destino es efectivamente 80. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O podrías hacer así, así, así y así y sigue siendo 80. Y este sería el camino óptimo. Aquí es un caso, digamos, muy encorsetado, es muy difícil ver un beneficio de usar este algoritmo, porque parece que como que desarrollamos todo y que no ganamos nada, que casi vale la pena probar combinaciones. Pero en casos así más abiertos se aprecia mejor que de verdad estás ahorrando bastantes visitas. Y este también es un caso poco óptimo, digamos, porque tiene muchos muros, obliga a dar muchas vueltas, desarrollar mucho, pero cuanto más despejado el camino, menos tienes que buscar alrededor, porque la cota optimista es más directa a la llegada. Entonces, aquí en azul pinta los nodos que ya están cerrados, que ya no puedes comprobar sus hijos o sus vecinos, digamos, y en verde son los nodos abiertos que son candidatos a buscar el menor para seguir desarrollando desde ahí, que es realmente donde está el coste del algoritmo. Y ahora aquí tenía yo una implementación simplemente para ver, no sé, aquí puedo pintar yo mi muro, ¿vale? Son todos nodos de búsqueda. Aquí un origen, aquí un destino y mirad lo que tarda en encontrarlo. Mira, es instantáneo. Es súper óptimo, es súper rápido. Vamos a complicar. Es que tengo que dar un poco más de vuelta. Cerramos por aquí. Esquiva por arriba. Y cualquier obstáculo que quisiéramos poner, si existe el camino, lo encontraría. ¿Vale?
Luego, una vuelta más a esto, que es lo que más le sonará a la gente, seguro, a los que juegan videojuegos sobre todo, es que esto se usa en cualquier videojuego en el que tú hagas un point and click, que marques un destino, y el ordenador lo que va a hacer es calcular toda la ruta óptima de la misma manera, con el algoritmo a estrella. Da igual lo que lo compliques, si clicas aquí, no sé, aquí, si hay un camino lo va a encontrar y te va a llegar al destino. Esto se usa no solo en los juegos tipo point and click, sino a veces no es el jugador el que lo usa, sino los enemigos que te persiguen. Esa es la manera en que tiene de hacer que te persiga un enemigo o te encuentre. No siempre es tan descarado, digamos, a veces no saben siempre dónde estás, sino que se disimula un poco, un poco. Se hace lo que se llama inteligencia semiconsciente, que digamos que saben dónde estás, pero lo disimulan. No sé si, por ejemplo, alguien habrá jugado un juego que se llama Alien Isolation. Siempre tienes la sensación de que aunque el alien hace como que no sabe dónde estás, siempre lo tienes rondando. Y es porque hay que hacer algo así, porque si no, si realmente fuera aleatorio, en una nave tan grande te lo cruzarías 2 veces en toda la partida. Entonces así no tendría gracia. Y quería ver también, vale, aquí si os fijáis sí que hace diagonales, ¿vale? Y esta es una modificación que justifica por qué cuando hacemos la heurística en los movimientos hacemos incrementos de 10. ¿Esto por qué es? En movimientos perpendiculares hacemos avances del lado del cuadrado, digamos. En un cuadrado del lado 1 haríamos avances de 1. Pero si hacemos avances diagonales, lo que recorremos no es el lado del cuadrado, es la diagonal. Entonces, para un cuadrado del lado 1, la diagonal es raíz de 2, que es 1,41. ¿Qué pasa? Que operar con números decimales es muy costoso. O sea, muy costoso. Es más costoso que operar con enteros. Entonces lo que se hace simplemente es multiplicar todo por 10 y hacemos que los movimientos ortogonales sean 10 y los diagonales 14 y ya está. Y al final el resultado es lo mismo. Todos los costes son 10 veces mayores y ya está. Vale, pues vamos a ver ya las disyuntivas, que estas son las complejas, digamos, las que crees que estás llegando al óptimo por un lado y a lo mejor te estás alejando por otro. Pero bueno, lo que se llama también el problema de la manta corta, ¿no? Que igual me tapo la cabeza y me estoy destapando los pies. Pues eso es lo que pasa con este tipo de problemas. Hay tres así más típicos que se llaman enfriamiento simulado, colonia de hormigas y algoritmos genéticos, aunque hay algunos más, pero bueno, estos son los más así, los más representativos. Y un problema muy típico de este tipo de búsquedas es el viajante de comercio. Esto se basa en un número de ciudades, ¿vale? Representadas en puntitos, y un comerciante tiene que recorrerlas todas intentando hacer la mínima cantidad de kilómetros posible, pues para ahorrar tiempo y gasolina. Entonces, si aquí tiráramos a optimizar las distancias individuales, a lo mejor aquí tiraríamos por aquí y aquí iríamos aquí y dejaríamos ciudades olvidadas, que luego al final te obligaría a ir a por ellas, a lo mejor desde la otra punta y al final sería un desastre. Aquí hay que pensar como en un todo, no puedes ir mirando maximizar los mejores locales, digamos, los máximos locales. Y ese es el problema, este tipo de problemas. El primero sería enfriamiento simulado. Este yo realmente no lo he tocado nunca ni lo he visto en funcionamiento, pero lo conozco a nivel teórico, en que dice que tienes que intentar maximizar máximos locales y al principio das flexibilidad para buscar alrededor. Y conforme pasa el tiempo, ya no dejas tanta flexibilidad y al final no dejas que haya movimiento y te quedas ya el máximo que tengas. O sea, ese es el concepto de enfriamiento, es por eso. Al principio es como que con el calor te puedes mover mucho, digamos, es como que la cerámica es muy maleable, ¿vale? Y conforme pasa el tiempo se restringe esa movilidad y al final ya no te deja moverte, digamos, en el espacio de búsqueda. El concepto es un poco extraño, pero bueno, es interesante. Y este es uno muy chulo que se llama Colonia de Hormigas, que imita exactamente, uy, perdón, que imita exactamente cuál es el comportamiento de las hormigas en la naturaleza, cómo encuentran la comida, ¿vale? Tenemos un nido y una fuente de comida, ¿vale? Y las hormigas salen aleatoriamente de su nido buscando comida. Pues una podría ir por aquí abajo, encontraría la comida y volvería.
O podría ir por aquí arriba, encontraría la comida y volvería. ¿Qué pasa cuando avanza una hormiga? Va soltando feromonas, ¿vale? Es una sustancia que va quedando impregnada en el suelo y que durante todo su camino va soltando. Y a su vez, una hormiga tiene más probabilidades de seguir un camino que tiene feromona en el suelo que otro que no. Entonces, ¿qué pasa? Si una hormiga hubiera elegido venir por aquí, va soltando feromona, ¿vale? Y vuelve. Digamos que suponiendo la misma velocidad en la hormiga, como este camino es más largo, las dos pasadas que ha hecho han mantenido menos la intensidad de la feromona que si hubiera pasado por aquí, porque pasa más veces en menos tiempo. Entonces aquí la intensidad de la feromona sería más alta. La siguiente hormiga que saliera notaría que aquí es más intensa la feromona y también pasaría por aquí probablemente. Y cada vez sería más una rueda que se va aumentando, la bola de nieve, y al final todas las hormigas se acabarían pasando por el camino corto. Ellas no es que vean ni sepan lo que está más cerca ni más lejos, simplemente se guían por la intensidad de la feromona. Y eso al final pues hace que hagan rutas enormes y al final todas pasen por el mismo carril. Y el algoritmo hace exactamente eso, hace que las aristas más cortas tengan un mantenimiento de lo que es la feromona virtual, digamos, más longeva que en los caminos largos. Y así se acaba encontrando la solución óptima. Una curiosidad de esto de las hormigas es que si ves que hacen un camino enorme para esquivar, por ejemplo, una acequia, aunque sea una acequia estrechita, si tú les pones un puente, como ya tienen su camino de feromona hecho, van a ignorar ese puente, van a seguir haciendo el camino larguísimo. Tendrías que patearles, pisotearles el camino de tierra para que desapareciera la feromona, para darles la oportunidad de que vuelvan a encontrar el camino óptimo. Es una curiosidad. Y por último, genéticos, que este es el más interesante, el que más me gustaba a mí, en el que se imita la teoría de la evolución para hacer mejorar las soluciones con el tiempo, ¿vale? Igual que se combinan los mejores individuos de una especie y se sigue mejorando la especie, en nuestro caso sería con soluciones. Buscamos las mejores soluciones o entre las mejores soluciones para combinarlas y ver si tenemos soluciones mejores. ¿Qué pasa en la naturaleza? Por ejemplo, tenemos aquí una pequeña comunidad de conejos, ¿vale? Vamos a asumir que no existen los sexos. Aquí son todos hermafroditas. Cualquier conejo puede reproducirse con otro, ¿vale? Pues aquí los evaluaríamos y diríamos, vale, este conejo parece que está bien, es grande, está en condiciones, está todo bien. Estos dos son un poco pequeñitos, a lo mejor peleando saldrían perdiendo, están un poco peor, bueno. A este le faltan las orejas, seguramente no verá llegar un depredador, no lo escuchará y tenga pocas probabilidades de evolucionar. Y a este le faltan las patas de adelante, seguramente no pueda escapar y esté perdido. Entonces, por ejemplo, les podríamos poner puntuación. Pues a los dos que mejor vemos les ponemos un 10, a los que son un poco más pequeños menos puntuación, al que no escucha un 5 y al que no puede correr un 3, ¿vale? Pues con las soluciones pasaría lo mismo. Si somos capaces de hacer una estimación de cómo de buena es cada solución, podemos ordenarlas y dar posibilidades a que las mejores se combinen, intentar sacar soluciones mejores. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Vale, este sería el bucle, ¿vale? Lo primero que haríamos es generar una población aleatoria, directamente aleatoria, sin mirar nada más, generando soluciones que podrán ser buenas, malas o como sean. Las evaluamos y empezamos el bucle. Mientras no haya una condición de parada, buscaríamos cada vez un padre y una madre, los combinaríamos, crearían dos hijos, que a veces podrían mutarse, a veces no, se evaluarían también, se incorporarían a la población, se reemplazarían los menos aptos probablemente y así continuamente, hasta que cumpliéramos la condición y devolviéramos el mejor encontrado hasta el momento. Y esto es lo que comentaba. Cada solución al problema es un sujeto de la población, llamado cromosoma o genotipo, ¿vale? Esto es cada individuo. Por ejemplo, el orden de visita a las ciudades en el problema que decíamos antes del agente de comercio. Suponemos que cada número de estos es una ciudad, ¿vale? Les hemos asignado un número. Pues esto sería un orden de visita de las 6 ciudades que tiene que hacer. Y cada unidad mínima de decisión de un cromosoma se llama gen. Por ejemplo, la ciudad número 4, ¿vale? Cada uno de estos 6 sería un gen. Esto se entiende, ¿no? Que es el orden de visita de las ciudades, es una solución. Que se pueden visitar de varias maneras. Puedes ir primero
Madrid, Murcia, Barcelona, Cádiz, otra Cádiz, Sevilla, ¿vale? Cada número es una ciudad. Es importante ver que cada solución, cada uno de estos es una solución válida. Y lo que se debe hacer es diseñar una función de evaluación que cuantifique la bondad de cada solución. Se conoce como adecuación, fenotipo o fitness. Por ejemplo, como en este ejemplo, a veces es mejor minimizar el fitness, que sería la distancia total que tiene que recorrer el comerciante, y a veces lo mejor sería maximizarlo. Si habláramos de beneficios o de resistencia o de aislamiento o de satisfacción, depende de lo que estemos buscando, buscaremos el fitness bajo o el fitness alto. En este caso, ¿cuál es la fórmula para el fitness? Pues la distancia de cada ciudad a cada ciudad. Aquí sería la distancia de la 1 a la 2, más la de la 2 a la 3, más la distancia de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, ¿vale? Eso daría un número, una distancia total, que sería cuál es la bondad o fitness de esa solución. Entonces entramos ya en el algoritmo, digamos. Generamos la población inicial, ya digo, totalmente aleatoria, simplemente vas cogiendo las ciudades aleatoriamente y vas creando una población inicial, que suele ser de 100, 200 o 300, depende de cada diseño. Aquí ponemos solo 4 bueno, por simplicidad. Lo siguiente sería evaluar el fitness de cada individuo de la población, es decir, las distancias totales que recorrería para cada una de ellas. Me he inventado estos números porque no tenemos la tabla de distancias de cada ciudad a cada ciudad, ¿vale? Supondremos que son estas, por ejemplo. Lo siguiente sería selección, que es elegir dos miembros, que serán el padre y la madre a combinarse para generar los hijos. La selección puede ser elitista, que es directamente coger los dos más aptos de la población, que esta suele ser mala porque genera estancamientos genéticos, ¿no? Si siempre coges los mejores, es difícil introducir alguna variación. También puede ser proporcional, que esto es como hacer un sorteo asignando más boletos al que tuviera mejor fitness y menos al que lo tuviera peor. Digamos que estás premiando que los mejores sean elegidos más veces, pero no estrictamente siempre. Y esto sería lo mismo, pero por rango. En lugar de proporcionalmente a su fitness, proporcionalmente al número que ocupan en la lista ordenada, ¿vale? El primero tendría, por ejemplo, 300 papeletas, el segundo 299 y el último tendría solo una, digamos. Ya llegaría al cruce. Esto es coger el padre y la madre y hacer un número de cortes y hacer sus combinaciones. A veces se hace un corte o podrían ser dos o podrían ser tres. No hay un acuerdo claro de cuál es la mejor, cuál es el número óptimo de cortes. Depende mucho del problema y del diseño. Pero bueno, yo aquí he elegido un corte por simplicidad, ¿vale? Entonces tendríamos este padre y esta madre, cortamos en medio y entonces tenemos dos hijos. El primero es la primera mitad del padre más la segunda mitad de la madre y el segundo es la primera mitad de la madre más la segunda mitad del padre. Y así tenemos ya dos soluciones nuevas. Se han reproducido, tenemos dos soluciones válidas. Bueno, podría ser que no fueran válidas. Si, por ejemplo, este aquí tuviera un 6 y este también tuviera aquí un 6, habría que repararlos o descartarlos. Suele ser mejor repararlos. Entonces, se quitaría al azar uno de los que se repiten y se introduciría el que faltaba. Porque al haber dos repetidos, habríamos dejado uno fuera. Y ahora vendría la mutación, que lo normal es que no se muten, pero siempre se da una pequeña probabilidad para ayudar también a salir de estancamientos genéticos, que se llama. Hay mutación por inserción o por intercambio. Por inserción sería coger un gen de cualquier posición e insertarlo en cualquier otra posición y se desplazaría en el resto. O por intercambio. Supondremos que la segunda muta por intercambio, ¿vale? Y suponemos que intercambia el 2 y el 4. Entonces, la posición 2 y la 4 se cambiarían. Donde había un 3 habría este 4 y donde estaba este 4 estaría este 3. Y quedaría así el segundo hijo. Suele ser muy pequeña la probabilidad, a lo mejor un 1% o hasta un 5% como mucho. Y ya quedaría evaluar los hijos como el resto de la población, mirar su fitness, digamos, su adecuación. Este sería mucho mejor que este porque recordamos que buscamos minimizar aquí la distancia entre las ciudades. Y ahora llegaría al reemplazo. Si nuestra población inicial supera el tamaño máximo que permitimos, habría que eliminar parte de la población. Lo habitual es el reemplazo estacionario, que es eliminar típicamente dos individuos de la población, los dos peores normalmente,
O el empaquetado, que esto se basa en eliminar solo los que tengan el fitness repetido. O el juicio final. El juicio final es solo sobrevive el mejor y se elimina todo el resto de la población. Y se vuelve a generar aleatoriamente de nuevo. Pero la más típica es el reemplazo estacionario. Y solo quedaría verificar la condición de parada. Si hemos alcanzado el objetivo que habíamos establecido, pues solo quedaría devolver el individuo más apto encontrado hasta el momento. La condición puede ser pues, un número de generaciones máximo, o un tiempo máximo, o un fitness objetivo, si tuviéramos idea del valor que queremos, o un número de generaciones sin mejorar al mejor individuo. Aquí hay muchas posibilidades y ninguna es típica, digamos. A veces es mejor un tiempo fijo, a veces un número de generaciones. Depende qué busque el diseñador. Y aquí también tengo un diseño que hice, ¿vale? Para salir un poco así de lo normal, digamos, me inventó un problema así extraño. ¿Vale? Vamos a imaginar que 12 amigos quieren ir al cine. Y cada amigo tiene unas preferencias del lado de quién le gustaría sentarse, ¿vale? Entonces se les dice que rellenen una tabla. Y la generamos al azar, para que veáis que esto es totalmente random. Y se le dice, a ver, Alberto, rellena cuánto le gustaría sentarse al lado de Ana, puntúa un 1, al lado de Claro un 9, al lado de Félix un 9, de Juan un 8, y así todos. Aquí, por ejemplo, es interesante ver cómo es asimétrica la matriz en su diagonal. ¿Qué quiere decir? Que a Ana le gustará sentarse al lado de Alberto con un 6, no significa que a Alberto le gustará sentarse al lado de Ana. De hecho, tiene un 1. Aquí vemos un poco también lo que comentábamos antes de las restricciones disyuntivas, que satisfacer los deseos de una variable puede estar en contra de la satisfacción de los deseos de otra. Entonces, esta es la complejidad. Es por lo que en general lo que impide que haya un algoritmo real que te lleve a la solución óptima de manera sistemática. Siempre nos obliga a hacer estos algoritmos de pruebas, digamos. ¿Vale? Tenemos las relaciones. Ahora vamos a crear una población inicial. La crearemos de 100, por ejemplo, y aquí la tenemos ya ordenada. ¿Cómo evaluamos el fitness aquí? Pues sumando las relaciones de todos con todos. Esta sería la relación. ¿Cuánto le gustaría sentarse al lado a cada uno? ¿Cuánto le gustaría a Víctor al lado de Pablo, más a Pablo al lado de Víctor, más a Pablo al lado de Teresa, más a Teresa al lado de Pablo, ¿vale? Hay que hacer todos los pares en los dos sentidos. Y aquí ordenado, pues tenemos que la primera solución que hemos generado al azar tiene un fitness de 142, que aquí interesa maximizar. Queremos la satisfacción general máxima posible. Y hemos generado 100 y aquí la última pues tiene 113. Ya tenemos la población inicial, pues ahora simplemente vamos a hacer que empiecen a cruzarse entre sí las soluciones un número de veces y a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a poner 10.000 generaciones. Vamos a darle a generar y a ver qué pasa. ¿Vale? Tenemos que ha encontrado una solución con una satisfacción de 161, que si vemos la población inicial es mucho mayor. Bueno, ahora ya no vale porque digamos que ahí no visualiza la población inicial, sino a la final. Ya no lo podemos mirar. Pero si nos acordamos, pues era 130, creo que era el máximo. De hecho, podríamos estar aquí generando poblaciones todo el día que no llegaríamos a ese 161, os aseguro. Esto podría estar aquí generando miles y miles y miles y no llegaríamos a esa solución. Y vemos que se ha generado la óptima, o sea, bueno, no es óptima, es la mejor que ha encontrado. Nunca podremos decir que es la óptima, porque es lo que tienen estos algoritmos. Sabemos que tenemos una buena solución, pero no sabremos si es la óptima. Es una solución aceptable. Hemos generado 10.000 generaciones y en la 5.800 ya teníamos este máximo, a los 2,8 segundos. Podemos hacer, por ejemplo, otra prueba, generar otra población, así mismo. Y ahora la podemos ver paso a paso, poquito las primeras iteraciones. Lo primero la selección, ¿vale? Aquí hemos elegido este padre y esta madre. No sé, a ver, por ejemplo, el padre de 131 será uno de estos. No sé exactamente el que acaba en Marta. ¿Vale? Este sería el padre. La madre sería otro de más abajo.
Y el siguiente paso ya sería el cruce. Este padre con esta madre han sacado estos hijos. El primero tiene la primera mitad del padre y la segunda mitad de la madre, como veíamos, y el otro al revés. La primera mitad de la madre y la segunda mitad del padre. Como es probable que se les haya repetido algún nombre, seguramente, a ver, Lorena, Juan, Teresa. Vale, por ejemplo, veis aquí Ana ha pasado a ser Clara porque la segunda mitad de la madre también tenía Ana. Había una repetida, había que cambiarla por alguna de las que faltaban. Entonces se han reparado los hijos. El siguiente paso, las mutaciones, es probable que no hayan mutado porque hay una baja probabilidad. A ver, Teresa, Lorena, exacto, no han mutado, se han quedado como estaban. Se evalúan los dos hijos, el primero y el segundo, y se incorporan a la lista. Aquí mostramos los 15 primeros para ver si pasan a ser de los mejores, pero bueno, ha sido el caso. Y ya solo queda el reemplazo. Se incorporan a la población. Como he limitado a 500 soluciones la población, no hay que eliminar ninguna. Entonces se pasaría al siguiente paso. Y la condición que he puesto es que sean 10.000 generaciones, solo llevamos una, no se cumpliría. Y así continuamente. Pasaríamos a la segunda, un padre y un hijo, o sea, un padre y una madre generan un hijo y dos hijos, mutarían. Aquí, por ejemplo, uno de los hijos ha entrado en el top 15, ¿vale? Que he puesto aquí. Entonces se va mejorando la población, ahora llevaríamos 104 soluciones, aún caben, solo la segunda iteración y así continuamente. Y así llegaríamos a 10.000. Vale, he quitado el paso a paso y ahora llegaríamos a 162. De hecho, es un punto mejor que la que he encontrado antes. Y es lo que comentaba, nunca sabemos si tenemos el óptimo. Sabemos que tenemos una solución muy buena, pero nunca podemos decir que tenemos el óptimo. Luego hay gente que a lo mejor podría decir, pues mira, tanto genético y tanta historia, yo voy a buscar todas las combinaciones posibles y ya está, parece una tontería. Y dices, bueno, vale, a ver, dejadme un momentín que hablar con la... Si son 12 amigos, dices, bueno, todas las combinaciones posibles son 479 millones. Vale, es factible, se puede hacer. Pero si son 13 amigos en vez de 12, aquí ya tenemos 6.227 millones. ¿Y si fueran 14 amigos? Aquí ya tenemos 87.000 millones de combinaciones. Que esto, vamos a verlo aquí, que tengo un pequeño simulador del tiempo que tardaría, ¿vale? Se llama fuerza bruta, cuando compruebas todas las combinaciones posibles. Para 12, ¿cuánto tardaría? Que es nuestro ejemplo de aquí. En 6 segundos, o sea, 6 minutos, perdón. Estos son minutos y segundos. Dices, bueno, a lo mejor tienen ese tiempo. 6 minutos es un tiempo razonable. Pero es que si son 13 amigos, ¿cuánto tardaría? Pues tardaría 1 hora y 33. Aquí a lo mejor ya empieza a ser mucho tiempo. Y si en vez de 13 fueran 14, 21 horas y 24 minutos. O sea, ya lo que tiene la combinatoria es esa, que cada vez que vas creciendo un poco, se te multiplica exponencialmente el coste y deja de ser una opción buscar las combinaciones posibles. En cambio, que aumentar de 12 a 14 no se habría notado prácticamente nada. O sea, combinar soluciones con 14 ciudades, o sea, con 14 nodos en vez de 12, es que le habría dado prácticamente lo mismo. Y tendríamos una solución muy buena que a lo mejor sí que encuentra el óptimo. De hecho, esta es probable que sea el óptimo. Pero bueno, no lo sabemos. Pero en cualquier caso es una solución aceptable y buena. Vale, pues creo que aquí ya hemos visto. Ah, otra cosa muy interesante de los genéticos es que te permiten poner obligaciones y restricciones. Por ejemplo, imaginad que Clara y Alberto son novios, ¿vale? Y se quieren sentar juntos sí o sí. Pues lo único que tienes que hacer es cambiar este factor a, por ejemplo, 1000 o size of int, ¿vale? Un valor extremadamente alto que sabes que la solución que encuentre lo va a incorporar. Y lo mismo para las restricciones. No sé, imaginad que Oscar y Juan se llevan a matar, que como se sienten juntos, a lo mejor a mitad de película se pegan. Pues bueno, el caso contrario. Pones un valor muy bajo, por ejemplo, el -1000 o el -6 of int, y sabes que la solución que encuentres seguro que tiene Oscar y Juan separados. Eso es algo también muy interesante de este tipo de algoritmos. Vale, a ver, seguimos por aquí. Aquí.
Ejemplos de aplicación, pues los cálculos de ruta óptima, como veíamos del viajante de comercio. Scheduling, que por ejemplo, para preparar horarios. Imaginad que queréis preparar el horario de la universidad y que cada asignatura tiene varios grupos disponibles, como pasa realmente. Pues tú puedes decir, me voy a hacer un algoritmo genético que recompense tener pocas horas muertas durante el día. En plan, no quiero tener huecos, quiero ir a la universidad el mínimo tiempo posible y que el tiempo que esté allí esté dando clase, no quiero horarios muertos. Pues penalizarías un fitness alto y simplemente buscarías un fitness muy bajito. En aeropuertos esto es muy típico también porque tiene un problema grande de asignación de pistas, ¿vale? Asignación de pistas a los aviones. De hecho, vi un caso real cuando lo estudié y creo que un aeropuerto pequeño, si buscara las combinaciones, si buscara el óptimo real de cómo asignar las pistas, tardaba como 200 años el algoritmo en una máquina potente. Entonces, obviamente es inviable. Entonces, lo que se hace es aceptar una solución que no es la óptima, pero es una buena solución. Así que sepáis que en los aeropuertos no es perfecto. Nada es como podría ser en el caso ideal. Y en los trenes igual, la ocupación de las vías. También se usa en optimización de compuestos. Por ejemplo, hay materiales que se componen por capas en que cada capa reacciona, tiene unas propiedades distintas según el material que tenga justo en la siguiente capa. Entonces, con esto se pueden buscar las combinaciones óptimas, por ejemplo, para aislantes sonoros o cosas así. Se usa para simular poblaciones, como tal cual como veíamos con los conejos de antes, o para inversiones en productos financieros. Alguien puede tener un capital que quiere repartir en diferentes productos y no sabe cómo, pues aquí se puede hacer un algoritmo genético que le maximice, digamos, la manera en que sacaría más beneficio. Y también se usaría, por ejemplo, en videojuegos. Vale, pues dejamos ya los algoritmos de búsqueda y vamos a ver lo que son el Machine Learning, que es realmente lo que propició que me volviera a la cabeza toda esta locura de algoritmos y de búsquedas, que es cuando estuvimos mirando el tema de la aplicación para los combustibles, para el gasoil. El Machine Learning, pues una rama de la IA que permite entrenar un sistema para que reconozca o clasifique una muestra tomando una base de aprendizaje previo como referencia. Una vez más, como con las hormigas o como con los genéticos, esto busca imitar el comportamiento racional, digamos, el comportamiento lógico. Si yo voy por la noche y me meto por un callejón oscuro y me atracan, pues eso me da un aprendizaje para que al día siguiente no vuelva a pasar por ese callejón, que a lo mejor luego no pasa nada, pero bueno, es el aprendizaje que se busca eso, dar una experiencia para saber reaccionar acorde. Campos de aplicación, por ejemplo, el reconocimiento del habla. Tú cuando hablas a Alexa o a Google Home o lo que sea, no solo está examinando lo que dices para reconocerlo, sino que si lo reconoce lo va a incorporar a su base de datos de reconocimiento del habla para mejorarlo, para darle más flexibilidad y entender mejor a un mayor número de personas, ¿vale? También muy típico, reconocimiento de imágenes. Si tenemos una base de imágenes grande, cada vez que se incorpora una nueva imagen, un sistema puede ser capaz de intentar reconocer qué es lo que le estás pasando. Por ejemplo, esto es una imagen a la que se le ha pasado un algoritmo de detección de vértices, ¿vale? Como una imagen en sí a un PC no le dice nada, tiene que buscar puntos que sí que le permitan comparar, porque no sabe reconocer en sí una forma si no encuentra puntos, ¿vale? A veces es detección de vértices, a veces es lo que se llama histogramas de color, que es dividir en regiones una imagen y mirar qué colores tiene en cada imagen, o sea, en cada región, para comparar, cosas así. De hecho, en Google, si cuando indexes una página nueva, Google es capaz, o en teoría es capaz, de interpretar qué imágenes contiene esa página, aunque ni el nombre de la imagen sea el objeto, ni la página vaya sobre esos objetos, ni haya una meta que nombre ese objeto, ni nada. De hecho, ese algoritmo lo desarrolló un profesor mío que se llama Roberto Paredes, que es una eminencia mundial en el campo del reconocimiento de formas y el machine learning, y es una locura los artículos que tiene ese hombre. Si a alguno le interesara el campo, ya se lo recomendaría. Y bueno, lo mismo para el reconocimiento de las caras. Si tienes una base con un montón de caras,
luego el sistema es capaz por comparación, poder decir quién eres. Y en las caras lo que se hace es guardar lo que se llaman como puntos fiduciales, ¿vale? Puntos fiduciales son como puntos característicos. Buscar coordenadas típicas, ¿vale? Como el extremo de la ceja, el punto interior del ojo, el punto exterior, los extremos de la boca, el límite de la barbilla. Es buscar puntos característicos que le permitan comparar y reconocer. Y lo mismo, como pasaba con el audio, cuando un sistema de reconocimiento da por bueno un caso, no solo lo acepta, sino que además se vuelve a corregir, digamos. Se sigue refinando para que esa persona siga siendo reconocida. Por ejemplo, si un niño pequeño se registrara, si siguiera logueando en ese sistema todos los años, se le seguiría reconociendo porque cada vez que él se loguea, se corrige sus pequeñas variaciones en la cara. Entonces podría ser reconocido todo el tiempo. Para esto he preparado aquí como una web, casi como un juego, para que veamos un poco esto del reconocimiento de formas. No de caras, sino de formas, ¿vale? Tengo que dibujar lo que me piden, un corazón. ¿Vale? ¿Vale? Sabe que es un corazón. Serán 6 dibujos, ¿vale? Oven, un horno. Uf, esto será más complicado. A ver. Ya sabe que es un horno. Vale. Un diente. A ver si sí. Vale, lo ha reconocido. Bandaje. Esto será una venda, ¿no? Vamos a hacer así rollito. Eh, Esto a lo mejor no me lo reconoce. Mi dibujo también es una basura, la verdad. Vamos a hacer. No sé, igual Vantage no es lo que yo pensaba. Hockey Pack, esto es un palo de hockey, ¿alguien lo sabe? Pack, Es el disco. el disco, vale. Pues vamos a hacer así. Ah, sí, ha reconocido. Y por último, Skyscraper, un rascacielos, ¿no? Pues vamos a hacer así. Edificio muy alto. Ya la ha reconocido. ¿Por qué lo ha reconocido? Por ejemplo, vamos al corazón. ¿Vale? Él tiene guardadas la manera en que un montón de personas antes han dibujado corazón cuando ha perdido corazón. Entonces él con esta base de aprendizaje, ¿vale? Con este Machine Learning, ha llegado a la conclusión de que hay uno muy parecido a lo que yo he dibujado, ¿vale? Que es un corazón. Entonces es la manera en que me ha reconocido. Lo mismo para el horno. Alguien habrá hecho algo muy parecido. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos todo lo que ha hecho la gente. Para el diente lo mismo. Bueno, este no se parece mucho al mío, pero bueno, ha llegado a esa conclusión de alguna manera. Aquí lo que ha hecho la gente. Uno ha hecho la boca entera y todo. Eso lo confunde un poco el sistema, pero bueno. A ver, la venda. Ah, vale, es una tirita, bandage. Vale. Pues por eso no me la he conseguido reconocer. Lo más cerca de lo que he encontrado de lo que yo he hecho es un libro, de hecho. El disco de hockey, vale. Casi clavado lo que había hecho otro. Solo lo ha reconocido enseguida. Y por último, un rascacielos. Bueno, es que la gente ha hecho lo mismo, un rectángulo simplemente. Por aquí hay más artistas, pero bueno, ha sido suficiente. Y simplemente era para que viéramos eso, cómo el reconocimiento de imágenes funciona. Tienes una base de aprendizaje, es buscar la coincidencia a base de vértices o otros sistemas de reconocimiento y llegar a la conclusión de que has dibujado tú. Y por último, la estimación de datos, ¿vale? Tenemos un historial de ocurrencias. Por ejemplo, vamos a imaginar nuestro caso que es, tenemos consumo de combustible en la Y y temperatura en la X, ¿vale? Para estimar, según la temperatura que hace, cuál es el consumo de combustible. Bueno, aquí no sería un ejemplo válido porque aquí crecería el consumo con el tiempo. Luego lo vemos, ignorad lo que os he dicho. Luego lo vemos en la aplicación en sí. El caso es que lo que se hace es intentar aproximar con una función geométrica una serie de valores, ¿vale? Aquí lo he intentado aproximar con una regresión lineal. Lineal es con una línea en lugar de una función. Y vemos que aquí encaja muy mal. De hecho,
la aproximación mediante una línea es desastrosa aquí. Sin embargo, con una regresión polinómica, ¿vale? De grado 2, que es el grado más alto que tiene, vemos que encaja bastante bien. Y a partir de esto podrías estimar valores que no tienes, cuál es el valor que deberían tener. Por ejemplo, aquí uno en este valor de X tendría este valor de Y, otro en este valor de X tendría este valor de Y y así. Esto lo implementé también, lo tenemos aquí. Vale, teníamos con estos pasos. Lo primero es entrenar el modelo, ¿vale? Alimentarlo. Tenemos estos valores de temperatura y cuánto gasoil consumía en calefacción para cada valor. Para 0 consumió 120. Para 6, un día 55 y otro 68. Para 8, 48 y así todo. Lo siguiente es calcular la regresión polinómica. Aquí pone el grado en que queremos que la calcule. Por ejemplo, el grado 1, lo que decíamos de antes, es una recta. Es una regresión lineal. Y esto es la fórmula matemática que no me he parado de intentar entenderla porque ya esto ni me acuerdo cómo era. De hecho, esto es más de la rama de la estadística que de la informática, pero bueno, que veamos que todo esto sale de una función matemática. Y por último, solo queda dibujarla, representar estos valores, los datos, y representar la regresión, que no es más que asignar valores continuamente a la función que nos ha calculado para que dibuje una función en la pantalla. Ejecutamos así. Le he indicado grado 1 a propósito para que veamos que no es el grado adecuado para representar una función que no es lineal. Pues vemos que efectivamente no es muy fiable. La función hace lo que puede y pasa la línea más o menos por el medio de todos los puntos, pero vemos que no te puedes fiar con una regresión lineal aquí. Por ejemplo, este punto queda muy lejos de la línea, estos quedan bastante lejos, este sí que lo acierta, pero en general no podrías aventurarte a decir cuánto combustible gastarán cuando la temperatura sea -8, ¿vale? Que pone aquí. Según esto sería 27, pero a saber. Entonces es importante ver que este tipo de, siempre que hay consumos en relación a temperaturas, es una función cuadrática o cúbica, ¿vale? Hay que darle ese factor de curvatura a la función para que la pueda adaptar. Entonces ponemos el grado 3 y ahora la va a aproximar mucho mejor. Vale, aquí lo tenemos. De hecho, casi lo clava en la medida de lo posible. Aquí no puede clavarlo porque para un mismo valor tiene dos lecturas distintas, pero bueno, pasa por el medio, o sea que es lo ideal. Y vemos cómo consigue pasar por todos los puntos. No está preparado, ¿eh? No es que haya elegido yo puntos que justo pasan por una función. Es la función la que se ha adaptado a mis puntos. Y aquí sí que sería muy fiable. Aquí para el -8 ya puedes mirar aquí y no será valor exacto, pero a lo mejor sí que rondará el 250, 260 el consumo. O sea, la aproximación aquí es muy buena. Y entonces es un mecanismo buenísimo, ¿no? Cuando tienes un número de valores determinado, esto te permite hacer estimaciones muy buenas. Y a la hora de hacer previsiones de gastos y cosas así, es un mecanismo muy, muy bueno. Y nada, por mi parte, pues esto era todo.